Voy a esperar que entre. No veo que entre en YouTube, ¿eh? No, denme un segundo. Ahora ya. Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas a esta mesa redonda virtual sobre nulidad constitucional en las elecciones y fiscalización. Esta mesa está integrada por un panel de lujo, a quien tengo el honor de presentar y moderar. Nos acompaña la maestra Nadia Choreño Rodríguez, el magistrado Armando Maitret Hernández y el magistrado Juan Carlos Silva Adaya. Como les dije, esta mesa es sobre nulidad constitucional en las elecciones y fiscalización, y en este sentido debemos reconocer que la nulidad de las elecciones ha tenido un camino sinuoso en el sistema mexicano. Así, con la reforma del COFIPE de 1993, se introdujo una causal genérica de nulidad de la elección. Antes de ese momento solo se podía declarar la nulidad de casillas. La primera vez que se anuló una elección de diputados por irregularidades generalizadas y graves fue en 1994 en Atlixco de Puebla. Recordemos también que en 1994, por primera vez en la historia, un tribunal podría calificar la validez de una elección. En 1998 se definió la jurisprudencia 9/98 del principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, por la que se definieron, entre otros, los siguientes criterios: que la nulidad de una casilla o de una elección solo ocurre cuando se acredita plenamente una causal prevista en la ley, que la nulidad no puede tener efectos más allá de una elección o de una votación, que el derecho al voto activo no debe verse vulnerado, sino que debe verse garantizado, y no debe verse vulnerado por irregularidades menores, y que los actos jurídicos que conforman una elección deben tener a su favor una presunción de validez que puede ser excepcionalmente desvirtuada. Como ha manifestado el magistrado Felipe de la Mata, incluso con esta jurisprudencia se consolidó un término que no existe en la lengua española, el término de determinancia, que se traduce en que no es suficiente con que se den los extremos de una causal, sino que la misma debe afectar a la elección. Es decir, que lo útil no debe ser viciado por lo inútil. En el año 2000, con la declaración de nulidad de la elección de gubernatura en Tabasco, se definió la causal de nulidad abstracta. Esta fue una causal bastante controvertida que facultaba anular una elección, aun cuando no existía una causa expresa específica en la ley. Esto desde la perspectiva de si el tribunal podía validar una elección, también podía anularla. Con la reforma constitucional del año 2007, se establece que el tribunal solo podía declarar la nulidad de una elección por causales expresas en la ley, con lo que en principio se hacía desaparecer la denominada causal abstracta, que podemos decir que de alguna manera resucitó con la doctrina de nulidad de la elección por violación determinante de los principios constitucionales. Y así llegamos a la reforma del año 2014, donde se da el paso para introducir causales de nulidad en la propia Constitución, causales que nos hablan de irregularidades graves, violatorias de principios constitucionales y determinantes para el resultado de una elección. No obstante, no podemos perder de vista que esto ha generado diversos problemas en cuanto al tipo de control que debía ejercer el Tribunal Electoral como Tribunal Constitucional en la materia al momento de interpretar cómo hacer valer dichas causales. Por ejemplo, en el caso de nulidad por rebase de tope de gastos de campaña, se dilucidó si se tenía que hacer a través de una interpretación formalista, es decir, se cumple el rebase del 5% y la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar es menor al 5%, ya se aplica la nulidad, o, por el contrario, si se debían valorar las circunstancias del caso. Además, se tuvo que dilucidar también cómo hacer valer la carga de la prueba. Eso me recuerda al caso Peribán, que fue resuelto por Sala Toluca, de la cual forma parte el magistrado Silva Adaya, que hoy nos acompaña, y que luego fue confirmado, ¿no?, por Sala Superior. Asimismo, se han creado interrogantes, ¿no?, en cuanto a la causal de cobertura informativa,
y su ponderación con la libertad de información o la libertad de prensa en el ejercicio periodístico. Y recientemente también han surgido disyuntivas con relación a cuál debe ser el estándar probatorio para tener por acreditada la nulidad de una elección por conductas que constituyan violencia política contra la mujer por razón de género. Para hablar sobre estos temas, hoy nos acompaña, como les dije, un panel de lujo formado por expertos y expertas en la materia, cuyas opiniones y expectativas nos van a ayudar, ¿no?, a entender mejor esta figura fundamental para la democracia. Antes de dar el uso de la voz, expondré brevemente la mecánica de este panel. En primer lugar, vamos a tener una intervención de cada uno de nuestros participantes hasta por un periodo de 20 minutos en el siguiente orden. En primer lugar, habla la maestra Nadia Choreño Rodríguez, a continuación lo hará el magistrado Armando Maitret Hernández y finaliza la ronda el magistrado Juan Carlos Silva Daya. Luego abriremos un periodo de preguntas y comentarios que nos hagan llegar a través de las redes sociales el público que amablemente nos acompaña. Puede ser a través de la página de Facebook o a través de la dirección en Twitter en @TPJF-eje, y finalmente tendremos una ronda de conclusiones en el mismo orden de intervención. Dicho esto y agradeciendo la amabilidad y generosidad de nuestros y nuestra ponente para participar en este espacio, me permito presentar a la maestra Nadia Choreño Rodríguez. Ella es licenciada, especialista y maestra en materia electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios en materia electoral y derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como funcionaria pública en el Instituto Nacional Electoral, en sala especializada y en sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el ámbito académico ha impartido diversos cursos en el ámbito electoral y ha publicado también diversos artículos sobre la materia. Dicho esto, le doy la bienvenida a la maestra Choreño Rodríguez y le cedo el uso de la voz. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Quisiera empezar con los agradecimientos antes de plantear mis inquietudes respecto al tema que platicaremos el día de hoy en la mesa. Quisiera agradecer en primer término a la Escuela Judicial Electoral por la invitación que me realizó a través del doctor Alfonso Herrera, a quien admiro y aprecio bastante. Gracias, doctora Wendy, también por su amable presentación. Y quiero compartirles que estoy muy contenta de participar en esta mesa, no solo porque comparto la mesa con dos eminencias en la materia electoral, los magistrados Armando Maitret y el magistrado Juan Carlos Daya, a quienes también admiro y respeto mucho, sino también porque estoy de nueva cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque sea de forma virtual, institución en la cual, como ya refería la doctora Wendy, laboré algunos años y a la cual, pues obviamente, todavía conservo muy buenas amistades. Quisiera adelantar que no tengo la expertise en las nulidades y en fiscalización que tienen los señores magistrados. Sin embargo, mi perfil creo que puede abonar bastante al análisis y a la discusión que tendremos en el tema el día de hoy. Como ya refería la doctora Wendy, estuve laborando varios años en el Instituto Nacional Electoral, en este Tribunal Electoral, y ahora como consultora en la materia me da una visión más práctica sobre los problemas que yo puedo advertir desde el exterior en el sistema de fiscalización y de las nulidades. Y por tanto, pues entrando en materia, quiero comentarles que para mí pues esta mesa es muy interesante porque convergen dos temas relevantes y complicados a la vez: el tema de la fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral y por otro lado el sistema de nulidades, que es complicado, como bien relataba la doctora Wendy, por el estándar probatorio que se requiere no solo para acreditar las irregularidades o las ilegalidades que se dan dentro de los procesos electorales, sino para comprobar la gravedad de la conducta, el dolo y la tan nombrada determinancia. Por tanto, mi propósito del día de hoy es poder problematizar estos dos temas relevantes, primero de manera separada y luego de manera conjunta, porque creo que es importante que hagamos una valoración sobre qué tan complicado es poder acreditar la nulidad por rebase de topes de gastos de campaña,
o por el uso indebido de los recursos de procedencia ilícita y de los recursos públicos, para poder entender qué tanta materialización tiene esta norma que se estableció dentro de la Constitución con un propósito determinado. Y una vez que yo pueda, que les voy a dar algunas directrices o algunos aspectos que desde mi consideración complican la actualización de esta infracción, me gustaría que después juntos pudiéramos reflexionar en si estas nuevas causales de nulidad que incluyó el legislador en la Constitución cumplen o han cumplido o no han cumplido su objetivo. Es decir, sería importante poder hacer un análisis de cómo se comportaron los partidos políticos en el momento de la rendición de cuentas en el sistema de fiscalización de forma previa al 2014, que fue la reforma, y ahora en la actualidad, ¿no? Para poder tener un parámetro real y claro sobre si estas inclusiones, esta ampliación del catálogo de las nulidades en la ley lleva o no a un buen término. Y por último, bueno, pues que juntos podamos encontrar a lo mejor, una vez detectadas las problemáticas, algunas posibles soluciones a estos problemas que puedan eficientar más la norma. Y bueno, como soy la primera en participar, quiero hacer un poquito de historia. Como todos sabemos, pues las reformas electorales siempre atienden a problemáticas previas. En cada proceso electoral se suscitan escenarios que rebasan a la normativa vigente y complican el trabajo de las autoridades electorales, porque los supuestos acontecidos en la realidad pues no están contemplados en la ley, ¿no? Y entonces esto surge la necesidad de que las distintas autoridades que intervienen en el análisis de algún caso tengan que realizar su propia interpretación para poder buscar una solución a lo que se les está presentando. Y en el tema de la fiscalización, justamente la inclusión de estas dos causales a las que refería la doctora en la introducción, surgieron como consecuencia de que del proceso de fiscalización de 2011 y 2012, ¿no? Todos recordamos que en ese momento los candidatos a presidentes de la República eran Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Resulta que después de la actividad que realiza la autoridad fiscalizadora, el que rebasa los topes de gastos de campaña es Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto no. Y esto causó obviamente mucha inquietud, porque por lo menos los que vivíamos en la Ciudad de México veíamos de manera muy destacada cómo la publicidad de uno de los candidatos prevalecía sobre la otra, ¿no? Y entonces, ¿cómo era posible que al final uno rebasara el tope de gastos de campaña y el otro no? Pues el truco, o más bien la arista en ese momento estuvo presente en el tema del prorrateo, ¿no? En ese momento la normativa daba la posibilidad de que los partidos políticos fijaran los porcentajes en cómo se debía prorratear esa propaganda, y por tanto eso ayudó a que el entonces candidato a presidente de la República no rebasara los topes de gastos y distintos candidatos a diputados sí. Y ese problema que en principio se generó en ese proceso electoral, que por el momento creo que ya está superado, porque ahora actualmente la normativa contempla los porcentajes de prorrateo, es lo que da origen a la reforma del 2014, en la que en el tema de fiscalización yo advierto que se incluyeron tres cuestiones relevantes. La primera es que se ordena al Instituto Nacional Electoral hacerse cargo de la fiscalización de los partidos políticos y sus candidatos a nivel federal y local, ¿no? Es decir, la autoridad fiscalizadora única es el Instituto Nacional Electoral, con la supuesta corresponsabilidad de que los partidos, las candidatas y los candidatos iban a hacer un reporte de manera inmediata desde los recursos que recibían y erogaban, ¿no? Se incluyeron estas dos causales de nulidad y con relación a estas mismas causales, pues también se estableció que el INE debía emitir los resultados de la fiscalización de las campañas antes de la conclusión de los procesos electorales, pues justamente para hacer eficiente estas nuevas previsiones en la ley, ¿no? A pesar de que conozco la labor titánica que ha realizado el Instituto Nacional Electoral y reconozco que se ha realizado una gran labor por parte del instituto en el tema de la fiscalización, debo decir que soy fiel testigo de las largas jornadas que realiza el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización para poder lograr este objetivo. Hay una serie de aspectos que impiden que la fiscalización que realiza el instituto sea
plasme de manera real los gastos que se erogan durante una campaña, ¿no? Y creo que en el momento en el que la fiscalización se ve obstaculizada, pues entonces el efecto que se busca con la inclusión de las nulidades en la ley, lo vamos a ver más adelante, pues es efímero, ¿no? Entonces, en estos primeros aspectos que yo advierto que pueden impedir una fiscalización real, el primero de ellos, y el que creo que todos tenemos muy claro, pues es el flujo del efectivo en las campañas electorales, ¿no? Este aspecto no es, desde mi punto de vista, una cuestión que solamente sea atribuible al Instituto Nacional Electoral, pero el problema es que cómo se puede rastrear ese dinero en efectivo que circula en las campañas electorales. Como ustedes saben, el INE implementó un sistema de fiscalización en línea donde los partidos, las candidatas y los candidatos reportan sus ingresos y sus gastos durante las campañas, las precampañas, el tiempo ordinario también y respecto a sus actividades especiales. Si bien aquí el instituto realiza una labor importante de verificación de toda la información que los partidos o los actores políticos cargan a este sistema, es también cierto que los partidos políticos no cargan toda la información o no cargan todos los gastos relacionados con su campaña. Entonces es cuando el INE tiene que realizar otra serie de actuaciones para encontrar, y así lo digo tan textual y tan claro, porque de verdad que el instituto busca hasta por debajo de las piedras para poder encontrar los gastos que no reportan los partidos políticos y sus candidatos. Entonces, para prevenir esta situación, el INE realiza una serie de actividades de verificación consistentes en cotejar la propaganda que está puesta en un territorio determinado, acudir a los eventos de campaña de los candidatos, hacer cruces de información con empresas y con otras instituciones, llevar a cabo las quejas y denuncias, una facultad que también tiene resolver las quejas y denuncias que se presenten por otros actores políticos, todo con la finalidad de poder detectar todos aquellos recursos que no están reportados en el sistema, ¿no? Y a pesar de que esta labor que realiza el instituto a mí me parece admirable, ¿no? Y muy exhaustiva, no se logra de todas formas ese propósito. Otro tema que también abona esta complejidad, pues es preguntarnos si el instituto tiene la capacidad para fiscalizar todas las campañas, ¿no? Al realizar un análisis estadístico de la efectividad de la labor de la fiscalización del INE a través de la detección de los gastos no reportados, si hiciera una operación, se puede advertir cómo la capacidad del instituto de revisión y de verificación se ve mermada en aquellos años en los que hay más contiendas electorales, ¿no? Por una razón lógica, porque obviamente mientras más información, más actores políticos, pues más acciones se tendrían que realizar, ¿no? Sin embargo, pues esto es evidente y por tanto obstaculiza que también estas actividades adicionales que hace el instituto para encontrar el dinero que no está siendo reportado, pues se vean disminuidas durante estos procesos electorales, como puede pasar en los que están ahorita actualmente en curso, que es de las elecciones más grandes que ha tenido el país, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede robustecer la capacidad del INE para llegar a que pueda tener una mejor fiscalización? Pues ha habido dos planteamientos. Algunas veces se ha pensado en robustecer más la estructura del instituto o delegar total o parcialmente la facultad de fiscalización en los soples. Yo soy de la opinión personal de que la facultad de fiscalización no es viable delegarla, porque creo que a través de las operaciones, justamente esas operaciones que les estoy explicando, de cruce de información, de que el gasto no se puede dividir de manera federal o local, porque las campañas a veces se hacen de manera conjunta, es importante que una autoridad concentre esa información. Además de que la toma de decisiones, mientras más autoridades participan, pues más efímera se vuelve, ¿no? Entonces, ahí están esas dos propuestas que son las que se han dado como alternativas para poder robustecer esta capacidad del instituto y entonces que pueda pues, seguir en la búsqueda de ese recurso no reportado, ¿no? Otro aspecto relevante pues, son los plazos breves en la fiscalización, que por lo que se ha dicho por las personas o las que participan en la autoridad nacional, les ha complicado mucho la labor de fiscalizar porque son plazos muy breves en los que en casos relevantes como son la resolución de las quejas y denuncias relacionadas, por ejemplo, con clientelismo electoral,
pues el tiempo que se da es insuficiente para poder realizar una investigación exhaustiva sobre el tema, ¿no? Y es que antes del 2014, el INE, por ejemplo, contaba con 98 días para fiscalizar las precampañas y 158 para las campañas. Actualmente cuenta con 47 días para las precampañas y solo 37 para las campañas. Y a pesar de que los plazos son breves y se establecieron estos plazos con la finalidad de que el dictamen consolidado estuviera emitido a tiempo para analizar las causales de nulidad que se habían agregado, pues ha habido aún así problemáticas en la falta de sincronización de los plazos que tienen las autoridades administrativas y las jurisdiccionales, porque se hace valer la causal de nulidad a veces sin tener el dictamen consolidado del instituto, ¿no? Entonces no se puede hacer la revisión que se solicita al momento de acudir ante la autoridad jurisdiccional. Otro aspecto que también complica la aplicación de la causal de nulidad relacionada con los rebases de topes de gastos de campaña es la discrepancia que hay entre los topes de los gastos de campaña en las diferentes elecciones y las distintas entidades, ¿no? La normativa dio la facultad a las autoridades legislativas y a las autoridades de la administración electoral estatal la posibilidad de que ellos puedan fijar el tope de gastos de campaña para cada elección y en cada entidad. Entonces, cuando se hace un estudio o un análisis de esta información, se puede advertir cómo hay estados que tienen, por ejemplo, en el caso de las elecciones a gobernador, estados con topes de gastos de campaña altos y otros que tienen un tope de gastos de campaña irrisorio, ¿no? Y esto, desde mi punto de vista, pues también propicia la ilegalidad, propicia que los partidos políticos incurran en falta de rendición de cuentas. Porque si tomamos en consideración que por un lado los que legislan con un tope de gastos de campaña alto lo hacen justamente para no encontrarse en la hipótesis de la nulidad de la elección, por otro lado están los que establecen a lo mejor montos irrisorios que viendo lo que realmente cuesta una campaña, pues los propician también que no reporten los gastos que realizan en realidad en la campaña, ¿no? Y entonces esto obviamente pues complica la labor de la autoridad de fiscalización. A grosso modo, pues estos son algunos de los aspectos que advierto, ¿no? ¿Y por qué los señalo? Pues para primero identificar que no es fácil acreditar un rebase de tope de gastos de campaña, ¿no? Muy a pesar de que en la realidad podemos ver a lo mejor ha sido la queja reiterada de la ciudadanía, que las campañas se gasta mucho, ¿no? Que hay personas que tienen mayores recursos que otras, candidatos que tienen mayores recursos que otros y que por tanto pues sigue prevaleciendo una inequidad en la contienda electoral. Pero aún pensando que se surta esta posibilidad de que el instituto, a pesar de estas complejidades, llegara a acreditar el rebase de topes de gastos de campaña, otro aspecto que se debe salvar es que ya que se acude a la autoridad jurisdiccional, pues poder acreditar y tener los elementos de prueba necesarios, no solamente para, ya está acreditada en principio la irregularidad, ¿no?, sino para poder acreditar los elementos de la gravedad, el dolo y la determinancia. Y en este rubro quisiera distinguir que para fortuna o desfortuna nuestra, el sistema electoral mexicano se ha ido modificando para que al final todo proceso electoral sea judiciable. O sea, esto es bueno o es malo, cada quien tendrá su propia opinión. A nivel personal, soy de la opinión de que menos es más. Entonces, nuestro sistema electoral mexicano tiene una clara tendencia en acrecentar la participación de las autoridades jurisdiccionales en los procesos electorales. Y esto, a mi parecer, no es la mejor forma de resolver las problemáticas. Por el contrario, la judicialización de la política conlleva muchas veces la politización de la labor judicial, y por eso considero que lo sano para una democracia no es tener más recursos, no es tener más medios de impugnación, no es tener más causales de nulidad para declarar la nulidad de una elección, sino contar con mayor formación democrática de la ciudadanía que inhibe este tipo de conductas y que nos lleve a la confianza en las instituciones y a la confianza en los resultados. La verdad es que de forma contraria creo que pues está a todas luces comprobado que las sanciones, imponer sanciones máximas como son en este caso la nulidad de una elección, pues poco inhibe la actuación irregular de los actores políticos, ¿no?
Así que, bueno, de forma muy breve, porque ya no sé cuánto tiempo llevo de mi participación, nada más apuntaría dos aspectos adicionales que veo ahora de complicación en el área jurisdiccional, ¿no? El primero, pues, es el alto estándar probatorio, que creo que todos lo hemos mencionado, y que en el tema del rebase de topes de gastos de campaña, la jurisprudencia de la Sala Superior ha establecido que dependiendo del porcentaje de diferencia entre el primero y el segundo lugar, corresponde al ganador o al perdedor demostrar que el rebase de tope de gastos es grave, es doloso y es determinante. Y para llegar bien armado a esta etapa de la elección, el candidato o la candidata tuvo que haber tenido una estrategia jurídica para ir preconstituyendo sus pruebas, y si no fue así, si no tuvo esa suficiente previsión, pues no contará con los elementos necesarios para que el rebase tenga un impacto real en la validez de la elección. Y aquí es donde entra también un poco, pues, la inconformidad, ¿no? Si el instituto lograra acreditar el rebase en el tope de gastos de campaña, ¿no? Incluso que la ciudadanía lo pudiera percibir de primera mano. Ahora el problema es que si no se tuvo la previsión necesaria, si el actor político no documentó todas esas irregularidades, pues al final no se va a poder acreditar la nulidad de una elección. El procedimiento especial sancionador es una buena herramienta, ¿no? que se ha incluido como un procedimiento que sirve para generar la comprobación de estas irregularidades, pero también tiene otra función, que es evitar que este tipo de conductas tengan un impacto en los principios y en los bienes jurídicos que se deben tutelar en el proceso electoral. El otro aspecto que creo que también complica la acreditación de la nulidad por estas dos causales es la discrecionalidad que existe en las autoridades jurisdiccionales. A pesar de que las consideraciones que llevan a un tribunal a determinar o no si se acredita una nulidad deben estar basadas necesariamente en el caudal probatorio, pues es inevitable que el análisis de los aspectos que se tienen que valorar para poder acreditar la nulidad de la elección, pues provenga desde la perspectiva de cada magistrado, ¿no? Por eso es que a veces vemos en los órganos colegiados como un mismo caso, pues un magistrado piensa que debe declararse la nulidad de la elección y otros no. Y lo mismo pasa cuando vamos hacia diferentes instancias, ¿no? La primera instancia resuelve de una manera y las subsecuentes de otra. Entonces creo que estas situaciones pues hacen cada vez más complicada que se pueda acreditar la nulidad de la elección por las causales de rebase de topes de gastos de campaña o por el uso de recursos públicos o de procedencia ilícita. Y mi finalidad de enlistar estas problemáticas y evidenciar que es difícil acreditarlas no es con el afán, obviamente, de que no exista la fiscalización o de que no se surta en algún momento la nulidad de la elección, sino que para que valoremos cuáles son los posibles aspectos que se puedan modificar y que lleven a una aplicación real de la norma, ¿no? Si la norma se incluyó en la Constitución con el propósito de inhibir este tipo de actos y al final no se está causando el efecto que se busca, entonces es porque algo no está funcionando bien en este sistema, ¿no? Creo, hasta aquí dejaría mi primera participación, Wendy, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Pues interesante, ¿no? La perspectiva que nos deja sobre la mesa, principalmente con relación a dos aspectos. Por un lado, si realmente se han cumplido los objetivos, como lo dijo, que se perseguían al introducir, ¿no?, estas causales de nulidad en la Constitución, principalmente cuando se refiere a la fiscalización de los gastos de los partidos políticos durante las campañas, y por el otro lado, cómo hacer valer, ¿no?, realmente, cómo acreditar realmente estas causales de nulidad ante el órgano jurisdiccional, ante el órgano administrativo y ante el órgano jurisdiccional. Son dos aspectos relevantes que me imagino que vamos a ir tratando a lo largo de esta mesa, principalmente lo relacionado con el estándar probatorio. Bueno, ahora voy a presentar al magistrado Armando Maitret Hernández, quien es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cuenta con la especialización de la carrera judicial por el Instituto de la Judicatura Federal y es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Ha sido profesora en diversas universidades y asimismo ha impartido ponencias en eventos nacionales e internacionales relacionados con la organización de las elecciones, sistema de justicia electoral y protección de derechos humanos. Es autor de diversos artículos especializados en materia electoral y en control de constitucionalidad. Fue magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, magistrado presidente de Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente es magistrado de circuito y secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Bienvenido, magistrado Maitret. Muchas gracias, doctora Wendy Jarquín. Gracias por la gentil presentación. En primer lugar, bueno, saludo a mis compañeras y a mi compañero de mesa virtual, y a todas las personas que nos honran con la gentileza de conectarse a esta red social para escuchar temas que creo que no solo son importantes en el contexto de nuestro diseño institucional y de nuestro sistema electoral, sino también creo que son de bastante actualidad. Por eso mi agradecimiento que me hayan invitado a esta mesa, compartir desde luego también con la maestra Nadia Choreño, pues especialista, como ella lo decía, su experiencia práctica en materia jurisdiccional, en materia administrativa, en el área de lo contencioso electoral, y ahora como consultora creo que cierra un círculo bien importante. ¿Y qué decir de mi querido Juan Carlos Silva Daya, que déjenme confesarles que es mi maestro? Yo cuando entré, aunque parecemos contemporáneos, él es mucho más grande que yo, fue mi maestro en la sala superior, y de quien aprendí mucho. Y ahora que la doctora Wendy Jarquín ponía en contexto las jurisprudencias, los criterios que deben tomarse en cuenta siempre que se analicen causas de nulidad, yo reflexionaba varios aspectos que en aquellos tiempos discutíamos. Y también como Nadia nos ha dejado pocos temas, muchas inquietudes, pero pocos temas que explicar, déjenme entrarle por lo siguiente. Y la tesis que esta tarde quiero, digamos, poner sobre la mesa es que hay momentos en la historia de las instituciones en las que no se puede ser ambiguo en estos temas, sino que o se está a favor del Estado de Derecho y su cumplimiento, o hay de alguna manera un sometimiento al poder político. Y me explico, porque estos criterios que hacía referencia Wendy Jarquín, específicamente el de la validez de la característica o las cualidades que debe reunir una cierta irregularidad para que se decrete la nulidad de una elección, dado que debe prevalecer los actos administrativos válidamente celebrados por encima prácticamente de cualquier cosa, son aspectos que nos llevan a un punto que ya Nadia ponía sobre la mesa al final de su intervención. Son aspectos que permiten a las autoridades jurisdiccionales moverse en un plano de discrecionalidad al momento de valorar las irregularidades y específicamente el carácter determinante en una nulidad. Uno de los temas que puso Nadia es qué tan complicado es acreditar las nulidades. Yo creo que tiene su grado de complejidad. Los partidos y los participantes en las elecciones hacen su gran esfuerzo. Hoy las autoridades, con las oficialías electorales, con los monitoreos, con la fiscalización, tienen mucho más elementos que aportar en los expedientes que en otros tiempos, ¿no? En otros tiempos donde casi todos los actores políticos tenían que ir recopilando sus pruebas. Hoy, buena parte de ese auxilio en la preconstitución de las pruebas se las formulan las autoridades electorales.
Pero yo creo que el talón de Aquiles de las nulidades es acreditar que ellas son, que las irregularidades son determinantes en el resultado. Creo que ese ha sido un punto de muchísima relevancia, porque yo no encuentro de verdad de repente analizado comparativamente por qué la nulidad o por qué sí fue determinante que un párroco en Zimapán, Hidalgo, haya oficiado una misa, ¿no? Y esto se haya traducido en porque había 100 asistentes y la diferencia fue de 98 votos, sí hay una nulidad, y en otros casos, como la elección de la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México, donde quedó demostrado que un programa social se diseñó para entregar recursos durante la campaña, que estos los entregaba a pesar de que la autoridad electoral dijo que suspendieran su entrega toda vez que estaba identificado con un partido político, y además hubo violencia política sobre una de las candidaturas, de la candidata mujer. Esto no es determinante. Es decir, hay una exigencia muy importante en esta tesis que nos recordaba Wendy Jarquín, y por cierto, es una tesis relevante. Se aplica todo el tiempo, pero no se ha constituido jurisprudencia. Esto me llama mucho la atención, pero bueno, no quiero detenerme en ese aspecto. ¿A qué voy? Voy a que hoy día los actores políticos, como en el pasado, es decir, como antes de la reforma del 2007, con el tema del modelo de comunicación política, como antes de la reforma del 2014 en el tema de la fiscalización, y como ahora mismo en el tema de la fiscalización y del uso de los programas de gobierno con fines electorales, buscan la manera de no cumplir las normas. Y aquí creo que donde hay un desfase importante es entre ese tipo de irregularidades y la consecuencia electoral. Por eso hoy vemos, y perdón que meta un tema de contexto, por eso hoy vemos un gran enfado de actores políticos, porque la consecuencia electoral a faltas administrativas, como es el no reportar los gastos de pre-campaña, está teniendo una consecuencia electoral, es quitar una candidatura. Y la consecuencia electoral más grave es la nulidad de una elección cuando se acrediten o se demuestren este tipo de irregularidades que no lo decimos los que nos hemos dedicado a la impartición de justicia electoral. Lo ponderó ya el legislador y lo estableció en la Constitución. Fue tan importante para ellos cerrar la puerta a este tipo de prácticas que estableció una consecuencia electoral en la Constitución. Ahora, desde el 2014, ¿hemos podido transitar hacia ese esquema? ¿Ha habido una nulidad que resulte ejemplificativa para los partidos políticos de manera tal que prevengan que prevengan las faltas y que se ajusten al Estado de Derecho? Yo creo que no. Y por eso me refería en mi tesis que llega un momento en la historia institucional donde no se puede ser ambiguo en este punto. Y recuerdo, y Juan Carlos no me dejará mentir aquí, nunca se explicitó, pero desde mi punto de vista estuvo de por medio cuando se anuló la elección de la gubernatura de Tabasco, sentar un precedente ejemplar. Un precedente en el que los partidos políticos o se desbordaban en el incumplimiento de la ley, específicamente en el uso de programas de gobierno en beneficio de ciertas candidaturas, en el acceso a los medios electrónicos de comunicación, o se sujetaban a la Constitución y a la ley, particularmente a los principios de equidad en la competencia, de igualdad, de certeza. Entonces me parece que hoy estamos llegando a un punto de definición de esa índole. ¿Por qué? Porque yo coincido si leí bien el diagnóstico de Nadia, los partidos y las candidaturas han sobrepasado los límites y las reglas están quedando superadas. Ciertamente hay problemas en
digamos, en establecer topes de gastos de campaña reales a lo que, digamos, lo que cuesta propiamente una campaña. Y esto genera que todos traten de burlar el gasto que erogan en una cierta candidatura. No es cierto que una candidatura de diputado cueste $1,500,000 y mucho menos que eso sea lo que se gaste. Y por supuesto que estos se aprovechan de que la autoridad no puede fiscalizar el 100%, porque recordemos que la autoridad, el INE, como órgano nacional, como autoridad única, parte del principio de lo que le reportan los partidos políticos. Y es, en principio, lo que verifica, es un procedimiento de auditoría. Y entonces dice, tú me reportaste este ingreso, yo verifico, cruzo la información con autoridades hacendarias, con autoridades bancarias, con mi catálogo de proveedores y entonces cuadran los números. Pero si yo detecto, porque me hicieron una denuncia en una queja, o uno de mis oficiales electorales en uno de tus actos de campaña verificó que había pues una sobreexposición en ciertos temas, te hago una investigación y te sanciono. Pero digamos que esto, ¿en cuántas candidaturas lo puede hacer y con qué eficiencia y con qué oportunidad? Yo creo que hay muchos problemas en este tema. Y más si de repente los órganos jurisdiccionales que revisan el tema de la fiscalización cambian el criterio sobre las cargas probatorias. No es cierto que al INE le corresponda demostrar el origen ilícito de los recursos que le reportan en un proceso de informe los partidos políticos. Los partidos tienen que demostrar el origen lícito y cómo lo gastaron. Y aquí, fíjense cómo hay un problema que de repente pareciera simple, pero que no lo es, porque cuando esto se trata de trasladar a la nulidad de la elección, se llega a la siguiente conclusión. El INE no demostró el origen ilícito de los recursos. Piensen en el fideicomiso de Morena, por ejemplo. Piensen en Monex, por ejemplo. Y ya no hablemos de la oportunidad de la resolución de estos asuntos. Entonces, en esta primera intervención yo quisiera sí acompañar el punto de vista que ya se puso sobre la mesa sobre que las nulidades están en la Constitución para que sean una consecuencia electoral muy drástica a ciertas irregularidades, cuales las que violen los principios constitucionales. Pero yo sí llamaría a la reflexión, especialmente a la jurisdicción electoral, sobre esos criterios que se establecieron muy a principio de los años 2000 y que en la evolución de nuestra democracia, de nuestros procesos electorales, me parece que están haciendo mella y que están, desde mi punto de vista, impidiendo consecuencias electorales hacia los partidos políticos y entonces en un balance de costo-beneficio, déjenme decirlo así, me sale más barato vulnerar la integridad y la honestidad de una mujer y en su caso afrontaré una sanción económica porque no me van a quitar mi triunfo ni tampoco me van a retirar de la contienda electoral. O diseñar programas supuestamente de beneficio a la sociedad, pero que tienen un sesgo electoral si desde su diseño yo estoy entregando sin ninguna finalidad específica recursos justamente en los picos más altos de la campaña electoral. Esto, que desde mi punto de vista es una violación sustancial y cualitativa al proceso, no se ha procedido a la nulidad porque cuantitativamente no se puede determinar a cuántas personas afectó la voluntad el momento en que se sentaron o que se presentaron en la mampara y marcaron la boleta. Esto es imposible. Es de verdad imposible meterte a la cabeza de las personas y si esos hechos incidieron en su voluntad. Y es a veces lo que nos está pidiendo la revisión cuantitativa de las irregularidades. Yo aquí lo dejaría en esta primera intervención para podernos ajustar a los horarios
Y como seguramente mi querido maestro Juan Carlos Silva polemizará igual que Nadia, pues me reservo algunas cosas. El micrófono, doctora Wendy. Ahora. Para presentarme basta con decir que soy Juan Carlos Silva y ya es suficiente. No, magistrado, tengo que presentarlo. Muchísimas gracias, magistrado Maitret. La verdad es que su participación me recordaba mucho cuando surgió el procedimiento sancionador administrativo, que era meramente sancionador, que los partidos políticos decían el beneficio va a ser mayor, entonces cometo la conducta y luego me van a sancionar y no pasa nada, ¿no? Parece que lo mismo viene sucediendo ahora con algunas conductas infractoras de estas reglas que están en la Constitución y ante las cuales se necesita tomarse una postura más férrea, ¿no? Para inhibir esas conductas, para prevenirlas, ¿no? No para seguirlas permitiendo. Y bueno, sí, voy a presentar al magistrado Juan Carlos Silva Daya, con muchísimo gusto. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de especialidad en la Universidad Panamericana, en el Instituto de la Judicatura Federal y también en la Universidad de Alicante, en España, donde obtuvo el grado de maestro. Ha sido profesor en diversas universidades, es autor de la obra El control de constitucionalidad y las elecciones indígenas y coautor de otras más. Asimismo, ha elaborado diversos trabajos académicos que han sido publicados por distintos organismos públicos, ha desempeñado varios cargos dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente es magistrado de la Sala Regional Toluca. Bienvenido, magistrado. Gracias, doctora Wendy Jarquín. Pues es un honor el estar compartiendo la mesa con de expertos, expertas tan distinguidos y personalidades en el ámbito electoral, en el ámbito constitucional y de los derechos humanos. Agradezco la presentación y también la deferencia de la maestra Nadia Chureño y de el magistrado Armando Maitret, que efectivamente pues yo lo único que diría es que pues aprendimos mucho juntos. Tuvimos grandes maestras y maestros en el tribunal, don Jesús Orozco Enríquez, don José Luis de la Pesa, bueno, pues a mí todavía me tocó don Fernando Franco, Margarita Luna, Juan Silva Mesa, en fin, muchísimos. Y bueno, aprendimos bastante. Y es muy interesante escuchar los planteamientos, a veces la pretensión, qué mejor que hubiera un gran hermano electoral que estuviera viendo a todos y controlando todas las actuaciones, pero pues me parece que esto que solamente se da en los programas de televisión y en la novela de George Orwell de 1984, y que es una bendición, no ocurra en la materia electoral. Me parece que las nulidades no están para regalarlas ni para abaratarlas, y tampoco el diseño electoral esté para proveer a todo mundo de pruebas para que se le faciliten las cosas y pueda controlar bajo cuestiones generalizadas de, pues es que sospechamos, creemos que las cosas están así. Afortunadamente, el sistema no está construido de esa manera. Tenemos ya suficiente con un sistema hiperregulado. La idea de don Eduardo García de Interría de un mundo de leyes desbocadas, en donde todos y cada una de las actuaciones están reguladas. Yo creo que efectivamente pues, se tiene que confiar en que el sistema tiene los suficientes elementos y sobre todo que existe también buena fe por parte de los sectores políticos. Creo que las cosas hay que plantearlas de una forma distinta, no es que todo se refleje en las nulidades.
yo recuerdo, estábamos en la misma mesa, magistrado Maitret y otros compañeros enfrente del magistrado en ese entonces, Jesús Orozco, cuando se estaba discutiendo lo del SUBRAP 17 del 2006, cuando se generó el criterio del procedimiento especial sancionador y las atribuciones que tenían los magistrados. Está también el maestro Javier Ortiz, en fin, otros compañeros. Era un grupo muy pequeño. Y estábamos discutiendo ese asunto, y lo que se decía es, ¿cuál es la lógica que debe tener? ¿Le alcanza a los magistrados la posibilidad de aplicar directamente la Constitución? Y la respuesta fue afirmativa. Sí, son derechos que se reconocen constitucionalmente y la Constitución tiene un carácter normativo. Y también se incluyó otra lógica, que fue la del procedimiento depurador del proceso. Es decir, el proceso está construido a través del proceso electoral de una serie de garantías. Y estas garantías se establecen en los distintos tramos del proceso. Y algunos tienen la cualidad de corregir irregularidades y algunos otros de inhibirlas en el momento, y aunque subsistan, pues bueno, esto se verá ya en el momento de revisar las nulidades. Y así se construyeron los procedimientos ordinarios sancionatorios, los procedimientos especiales sancionadores, los procedimientos oficiosos por temas de fiscalización, los procedimientos originados por quejas en temas de fiscalización, el procedimiento especial sancionatorio del que conoce la Sala Regional Especializada, y también ahora, afortunadamente, el procedimiento sancionatorio por temas de violencia política en contra de las mujeres. Y bueno, la cuestión es ver, pues, hasta dónde se puede. Existe como uno de los pilares del Estado democrático y constitucional de derecho el principio de validez de la actuación de las autoridades y la presunción de que todos se comportan de acuerdo con este principio de juridicidad. Y en el caso de los partidos políticos, recordemos el caso de Henry Batasuna o el caso del Partido del Progreso, algo que se generó desde el constitucionalismo alemán y que después recogió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la democracia militante. Los partidos políticos que con sinceridad asumen que deben comportarse de acuerdo con los valores de un Estado democrático. De esa manera. Y entonces, pues ahí tenemos la fiscalización de las precampañas, la fiscalización de las campañas, y efectivamente podrá haber algunos problemas, pues si a mí me preguntan, pues yo diría, los problemas están desde el diseño normativo, el tema de las competencias, y bueno, ¿es un Estado federal o no es un Estado federal? Algunas cuestiones están centralizadas, nacionalizadas, que le corresponden al Instituto Nacional Electoral. 3 temas. Tiempos en radio y televisión, de ahí que las campañas no sean tan baratas, porque todos debieran tener acceso a la radio y a la televisión. Y eso puede ser valorado económicamente. Eso no sale, bueno, que sea el espectro radioeléctrico, y que esté en el aire, pues no es algo que no tenga un valor, lo tiene, y debería de cuantificarse, pero bueno, está ahí. La cuestión de la fiscalización y el tema de la designación de los integrantes de los OPLES. Son 3 temas. Y aquí es cómo ha jugado esta cuestión para efectos de la fiscalización. Efectivamente, bueno, está el tema del prorrateo, los topes, los tiempos, el flujo de efectivo,
y efectivamente, pues nosotros lo vemos, todo el tiempo se ve, pues, por ejemplo, vemos como, ya lo destacaba el magistrado Maitreya, como temas tan importantes como lo del fideicomiso de Morena, pues se resolvió tiempo después de lo de la de que se determinó lo de la declaración de validez de la elección, y pues también ahí hay varios casos. Está el caso de la elección del 2012, como hasta el 2018 se estaban todavía resolviendo temas de un tema que coloquialmente se conoció como el Bancomercito, por ejemplo, o Monex, que la decisión vino hasta el 19 de febrero de 2015, y hoy lo seguimos viviendo, y entonces pues no aprendemos de nuestras experiencias recientes. Y pues, no, ¿cómo estamos todos? Pues partidos políticos, instituto y tribunales electorales locales y tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación corriendo con los tiempos, tratando de hacer maravillas sobre estas cuestiones. Pero bueno, entonces, la pregunta es desde mi perspectiva, es si estos mecanismos de carácter preventivo y correctivo están funcionando. Si la cuestión de las precampañas y las campañas y los informes, a veces 3, si son hasta 90 días, o si son más de 30 días, 2, o si son de 30 días, 1, funcionan. Por cuanto a que materialmente pueda realizarse a través de estas funciones. O sea, yo parto del supuesto de que se presume la buena fe, aunque a veces uno podría asegurar, bueno, es que ni siquiera hay buena fe con los colaboradores, ¿no? Y entonces uno tendría que estarse cuidando de las secretarias y secretarios de estudio y cuentas si efectivamente se revisó el expediente, y pues, desde ahí, ¿no? Pues yo creo que pareciera que a veces todo el mundo trata de engañar a las juezas y a los jueces, pero bueno, está el tema. Y algo en honor a la justicia, hablando de los colaboradores, creo que debo mencionar que muchas de las reflexiones que estoy haciendo, algunas que tengan algún acierto, si las hubiera, efectivamente obedecen a que al lado de uno está la maestra Claudia Elizabeth Hernández Zapata, que me apoyen viendo todos estos temas de fiscalización, que estuvo en la unidad de fiscalización, y bueno, pues tiene toda esta experiencia, y eso es donde realmente he abrevado para hacer todo este tipo de reflexiones, además de lo que me ha tocado ver. Y entonces, pues ver si efectivamente funcionan esos mecanismos. Y ya lo decía la maestra Nadia Choreño, están estos mecanismos, se habla, por ejemplo, de la cuestión de la circularización, de las confrontaciones, de los oficios de errores y omisiones, de los procedimientos de queja, los oficiosos, y entonces ver si esto está funcionando. Porque, pues bueno, entiendo que esto es a través de un procedimiento de verificación. No, si pensamos, por ejemplo, el número de spots del que estamos hablando, creo que estaban hablando de 80 millones, y lo que se ha tenido que hacer por el INE para poder monitorear todo, estaciones de radio, televisión, las que están con sus concesiones y aquellas otras que que existen de manera clandestina, y a ver todo esto, pues bueno, me parece que no se puede, tiene que ser razonablemente, tenemos un procedimiento de verificación y de auditoría. ¿Cómo funcionan las auditorías? Porque si no, bueno, como nadie paga impuestos o no pagan los que se deben, pues a todos que nos estén controlando nuestros dineros y cómo lo estamos gastando, para que todos contribuyamos al bienestar. Pues no va a ser así. Yo creo que también este es el caso de los partidos políticos. Y lo que sí, pues entiendo lo del prorrateo. Nos tocó a nosotros en la sala regional Toluca, pues verlo en una decisión que se adoptó. Pues hay muchos casos, ¿no? Camarón de Tijera en Veracruz, Zapotlán de Juárez en Hidalgo, que efectivamente que después de aplicar el prorrateo de algo que había modificado desde mi perspectiva la teoría del caso, de lo que se había señalado
en cuanto a un evento que se llevó a cabo en un jaripeo, en un rodeo, en fin, y que después resultó que el que había invitado y había convocado, pues no eran los gastos de ellos, sino también de la que se había invitado, y entonces pues en el prorrateo pues ya no hubo reglas. Bueno, pues pues hagámonos cargo de esto: Tocotlán, Tlaxcala, la gubernatura de Coahuila, la contradicción de tesis, que quizás ustedes, deudo de eso, magistrado Maitre, entre la Ciudad de México y la Sala Regional Jalapa y Pereira, Michoacán. Entonces, pues efectivamente, ¿qué es lo que se puede hacer en estos tiempos, no? Por ejemplo, cuando nos pasó en Hidalgo, se suspende el proceso por la cuestión de la pandemia. Bueno, pues todos estábamos a la expectativa, se reanuda el proceso, y en un caso en donde el Instituto Nacional Electoral tenía la sartén por el mango, dice: la fiscalización, en un acuerdo posterior, se va a realizar en estos tiempos, 26 de noviembre del 2020. Y la toma de protesta el 15 de diciembre, en el caso de Hidalgo, de ese mismo año, 2020. Entonces, pues ahí ya no fue el problema la ley, ayer fue el problema una determinación administrativa. Pero bueno, mientras que estaba en medio este problema que ya se tiene, no se puede decretar una nulidad por un órgano jurisdiccional si antes no está firme los temas de fiscalización. Y entonces, hay a veces o 3 días, o a veces se concluye la fiscalización después, y los plazos para resolver las inconformidades por temas de nulidades son antes, 3 días antes, ¿no? Hubo un caso así que se presentó, pero bueno, estoy hablando de Hidalgo. Y entonces en Hidalgo, pues se tenían muchos medios de impugnación, y el tribunal de Hidalgo, pues decía: pues es que me están haciendo valer rebase de topes de gastos, y no hay todavía dictamen ni resolución sobre estas cuestiones. Y con otra, pues además tienen que estar firmes, y además luego las resoluciones son para efectos. Entonces modifico lo relativo al dictamen, pero fíjate que hay que hacer esto, ¿no? Entonces, pues en fin, se resuelve el 26 lo del dictamen, viene lo de los engroses, va saliendo por ahí del 29, luego pues el plazo para impugnar son 4 días, y el plazo para hacerlo público y la publicidad y para remitir el expediente, pues son más o menos 8 días, de 8 a 10 días más. Pues 4 días antes de que venciera el plazo, pues, se tenía el tiempo para resolver la instancia local, la instancia federal, en un primer momento entre las salas regionales, y luego habría que dejar tiempo también para la reconsideración. Evidentemente se actualizó el per saltum, se conoció directamente por la sala regional, y pues bueno, pues el tema también de la reconsideración, pues esta cuestión. Entonces, pues ese es verdaderamente un problema. Nos tocó también ver de otro asunto en Michoacán, en donde el Tribunal Electoral del Estado tenía plazos para resolver la inconformidad, y emite un acuerdo plenario donde dice: pues es que no tengo todavía lo relativo a la fiscalización, y me hacen valer estos temas. Entonces, pues bueno, resolveré hasta que salga el INE. Y se impugnó ese acuerdo, lo conocimos y pues lo avalamos. Bueno, ya la Sala Superior nos ha dado criterios en el sentido de que cómo se tienen que hacer estas valoraciones para el efecto de resolverlos, pero pues tenemos todavía todos estos elementos. En fin, en beneficio del tiempo, aquí me detengo y guardaría, como lo anunciaron quienes me pusieron en uso de la palabra, alguna participación, si es el caso, ulterior. Muchísimas gracias.
magistrado. De verdad que sí queda la propuesta del gran hermano o un juez Hércules, ¿no? Que pudiese ver y saber todo. Sería tal vez bastante divertido que pudiese pasar de eso. Bueno, hay algunas preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Por ejemplo, nos preguntan si nos pueden mencionar algunos antecedentes de nulidad, o si ha habido algún antecedente de nulidad de elección por rebase de topes de gastos de campaña. Pues no sé, sí. ¿Cuál es la dinámica? ¿Es contestar ahora? Sí, no, el que quiera contestar. Bueno, nosotros en la Sala Regional Ciudad de México tuvimos un caso donde se planteó la nulidad por rebase de topes de gastos. Y, bueno, primero hay que esperar que el dictamen consolidado y las quejas se resuelvan, que éstas se impugnen y, digamos, hacia finales del 18, perdón, antes del proceso electoral del 18, la Sala Superior definió que quién iba a conocer de los procesos de revisión, de los procesos impugnativos de la fiscalización, porque en el 15 fue un show. Los magistrados y magistradas regionales no pudimos revisar el planteamiento de nulidad de la elección por rebase de topes de gastos de campaña de diputados federales porque la Sala Superior no resolvía antes de la fecha límite que se tiene por las salas regionales. Entonces, ahí hay un criterio importante. La Sala Superior delega a las salas regionales la posibilidad de revisar las impugnaciones de fiscalización de acorde con las elecciones de la competencia. Y yo quise hacer uso de la voz porque creo que el magistrado Silva anunció una contradicción de tesis que es bien importante que las personas que nos siguen la tengan presente. La Sala Regional Ciudad de México dijo o interpretó la Constitución específicamente en la parte conducente de que solo iba a ser determinante para la nulidad de la elección si un partido político o candidato rebasaba en más de 5 puntos porcentuales el tope de gastos de campaña y la diferencia entre primero y segundo lugar era menor a 5 puntos. Hay una presunción constitucional de nulidad. Y aquí el planteamiento era, porque la nulidad que se planteó, que fue en el estado de Tlaxcala, había rebasado en 13 puntos porcentuales el tope de gastos de campaña, pero la diferencia entre primero y segundo lugar eran 12 puntos porcentuales. Es decir, estaba uno de los supuestos constitucionales, pero no el otro. Y el análisis que se tenía que hacer aquí es si esa presunción constitucional era derrotable o no. Y esto fue importante porque alguna otra sala, en el caso la Sala Jalapa, decía, si ya no se da uno de los dos supuestos constitucionales, ni siquiera lo revisemos, no hay por qué analizarlo. Y la Sala Superior lo que dice al resolver esa contradicción de tesis, que me parece que es importante, es que sí se puede revisar. Al final de cuentas, el dictamen que emita el INE es un punto relevante, es una prueba directa sobre los montos de ingresos y egresos, pero cabe la posibilidad de demostrar, digamos, durante los procesos de nulidad, que la presunción de nulidad se destruye por ¿a qué me refiero con que se destruye? Que aun cuando se rebasó el tope de gastos de campaña, eso no fue determinante en la diferencia entre el primero y segundo lugar. Pero también desde mi punto de vista abre la pauta para que fuera del proceso de fiscalización, ya en la materia de nulidad, alguien pueda presentar una prueba directa que no se fiscalizó, pero que pueda ser determinante para el resultado. Entonces, yo creo que esa contradicción de tesis, que es la 2 del 2017, es muy relevante tenerla en consideración porque la Sala Superior determina cómo son las cargas probatorias en estos casos. Y
digamos, lo más cerca que estuvimos en nuestro sistema, al menos yo lo recuerdo así, de nulidad de la elección por rebase de topes de gastos, es en el caso de la gubernatura de Coahuila, que fue muy polémica, que hasta la fecha las razones no han sido convincentes para no sé si en alguna otra sala se han enfrentado a algún caso de estos, pero yo no recuerdo que haya habido una nulidad en las últimas instancias. A nivel local, sin duda sí ha habido algunas. Yo integré el Tribunal Local del Distrito Federal y se anuló una vez la elección de la hoy alcaldía Miguel Hidalgo por rebase de topes de gastos de campaña. Y es que el candidato Demetrio Sodi pagó, le hicieron una entrevista en un partido de fútbol que se estaba transmitiendo en vivo. Y esa entrevista se cuantificó y se sumó al tope de gastos de campaña. Mis colegas anularon la elección. Yo no la anulé porque un día antes de que se resolviera, la Sala Superior resolvió el procedimiento sancionador electoral sobre ese tema y construyó una figura hermosa, que era propaganda electoral sin costo. Entonces, se cayó la nulidad por rebase de topes de gastos de campaña porque la Sala Superior dijo que aun cuando era, una campaña del candidato y estaba en ese supuesto, como no le había costado, no se podía sumar. Gracias. Ahí dejaría esos ejemplos que creo que vale la pena que nuestro auditorio los rastree, porque son bien interesantes revisarlos. Gracias, magistrado. No sé si alguien más quiera participar en esta pregunta. Sí, María. Yo, doctora, sí, gracias. Justamente pues para abonar un poquito más a lo que decía el magistrado, ¿no? Y retomando de hecho algunas ideas que ellos dijeron al exponer, me encantó escucharlos, es este caso que comentaba el magistrado de Miguel Ángel Riquelme, es muy relevante porque, parafraseándolo él mismo, creo que es importante que en este modelo de fiscalización y de los efectos que puede causar la nulidad, tener parámetros claros, ¿no? Que haya una cierta, yo creo que comunicación entre las autoridades electorales para que aquello que no está contemplado en la ley se pueda consensar, ¿no? Y no exista discrepancia entre las propias autoridades. Por ejemplo, en el caso de Riquelme, el Instituto Nacional Electoral declara que hubo rebase en topes de gastos de campaña, y luego a través de diversas impugnaciones, porque fueron distintos dictámenes los que se estuvieron realizando por parte de la autoridad administrativa, entraban a conocimiento por parte de la Sala Superior y entonces fue revocando y determinando criterios distintos a los que haya tomado en consideración la autoridad electoral, ¿no? Yo creo, como les comentaba en mi exposición, una parte relevante es que no lo que acontece en la realidad está dispuesto en la norma, eso es claro, y entonces es ahí donde entra la interpretación de las autoridades, pero el que no haya homologación entre los criterios entre la autoridad administrativa y las autoridades jurisdiccionales causa mucha falta de certeza y causa una mala impresión hacia la ciudadanía de lo que es el sistema de nulidades. Quería yo abonar también en que por un lado, la verdad es que la percepción de la ciudadanía no es positiva en el momento en que se declara la nulidad de una elección, ¿no? Porque lo que la ciudadanía piensa es que no cree en las instituciones, no cree en los procedimientos electorales, no cree en los actores políticos, ¿no? Y entonces se refuerza la idea de que siempre pasa lo mismo. Pero además, al final, quien se afecta no es el sujeto que causa la irregularidad, ¿no? Sino se afecta a terceros, porque muchas veces se ha visto que en porcentajes importantes el sujeto que se supone que causa la irregularidad, pues vuelve a ganar la elección, ¿no? Entonces, esto quiere decir que las irregularidades no están permeando en la ciudadanía, o sea, a la ciudadanía no le interesa que alguien haya infringido la ley y vuelve a votar por las mismas personas, ¿no? Otro aspecto es que hay obviamente pues gasto de recursos públicos, desgaste de nueva cuenta de las autoridades, pero los ciudadanos acuden en menos porcentaje a votar en las elecciones extraordinarias que en las ordinarias. Entonces, es ahí donde también podemos ver un efecto negativo, ¿no? Y probablemente se deba también a la falta obviamente, de conocimiento de la ciudadanía, que no está involucrado en los temas electorales, pero que también, pues, a lo mejor no se interesa por
conocer lo que acontece en su ámbito de electoral, ¿no? Y que además muchas veces la información que se da por parte de los medios de comunicación pues no hacen obviamente referencia a los argumentos que toma en consideración la autoridad jurisdiccional para diferenciar un caso de otro, ¿no? Por ejemplo, para la percepción de un ciudadano, ¿qué diferencia puede haber entre la nulidad de una elección por la aparición de un emblema en los calzoncillos de un boxeador de una pelea que se vio a nivel nacional un día antes de la jornada electoral y entre los casos de una elección municipal también, donde hay un programa de fútbol, se hace referencia al candidato el mismo día de la jornada electoral con otra serie de irregularidades? O sea, no se advierte por parte de la ciudadanía las diferencias que puede haber entre un caso y en otro, y obviamente pues eso al final termina siendo una valoración negativa. Pero yo coincido con el magistrado Maitret en que debe haber casos emblemáticos, como pasa igual en el sistema tributario, ¿no? Y coincido con el magistrado Juan Carlos Silva Daña que el problema de la fiscalización viene desde la estructura, ¿no? El sistema que se está utilizando para hacer el Big Brother no está funcionando. Entonces, se tiene que replantear el sistema de la fiscalización. No sirve estar siguiendo a todos los ciudadanos y replicar un poco el modelo que existe en el tema hacendario, ¿no? No te vas a concentrar en estar siguiendo a todos los candidatos, sino a través de un análisis de riesgos, detectar en dónde están los posibles sujetos que están realizando algunas operaciones irregulares y concentrarte en esos aspectos, ¿no? Porque si no, de en vano va a ser tener mayor número de estructura, mayor autoridades con facultades para fiscalizar, si al final no se va a lograr nunca, ¿no? Estar fiscalizando cada banderín o cada espectacular que se realice respecto de de todos los candidatos. Y bueno, nada más, por último, pues decir que además este trabajo no lo puede hacer solo el instituto, ¿no? Tiene que haber una colaboración interinstitucional con las autoridades que se encargan también de temas similares, como son pues, las secundarias, la unidad de inteligencia financiera, la unidad de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que ya de alguna manera el instituto realiza ese tipo de relaciones y de cruce de información, pero creo que el modelo de fiscalización efectivamente tiene un diseño incorrecto. Sería todo, doctora. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. También nos pregunta a través de las redes sociales que, bueno, que en este tiempo de pandemia y ante el avance que están teniendo las redes sociales, ¿cuáles son los retos que se plantean en materia de fiscalización para el presente proceso electoral? No sé quién dice yo. El magistrado Silva Daña. Gracias. Bueno, antes de que pasáramos a este tema, que también hablaría, si se me permite, un par de minutos, mencionar otros casos. Está, por ejemplo, al propio tiempo que salió el asunto de este candidato de Metro Sol, también estuvo el de Ana Gabriela Guevara, que fue la aparición en un programa de eventos deportivos. Y entonces, pues bueno, finalmente pues el tema salió por la cuestión esta de si estaba dentro de la línea editorial, si era el caso de que se podrían hacer este tipo de participaciones. Bueno, entiendo que también están los casos de simulación y fraude a la Constitución, evidentemente, pues uno no comulga con ruedas de molino, ¿verdad? O sea, en fin, pero bueno, está esta situación. Y en cuanto a lo que se está manejando ahora de la pandemia, pues es una cuestión que la utilización de las redes sociales, pues no nace a partir de la pandemia. Pues bueno, se dice que Obama ganó precisamente porque tuvo una estrategia de comunicación exitosa a través de las redes sociales. Entonces, pues bueno, son otros tiempos, otras lógicas, y bueno, pues la cuestión sería poder determinar hasta dónde esto es admisible y si es cuantificable,
y todo, porque entiendo que a veces hasta con 100 pesos, pues uno le da vuelo a una comunicación y de esa manera pues tiene las réplicas y alcances que pues uno no se había imaginado, que a veces pues pudiera ser que hasta lo que uno dice anda por ahí en Mongolia, en Yemen, en fin, y pues cosa que no se va a conseguir luego a través de la radio y la televisión, ¿no? En fin, pero bueno, sí son otras lógicas, es otro contexto y afortunadamente existe la confianza suficiente de darle la decisión para evaluar estos riesgos en órganos jurisdiccionales o autoridades administrativas si es en el procedimiento sancionatorio. Y sí creo, todavía confío en esta posibilidad de que existe la prudencia suficiente como para poder advertir si efectivamente se afectaron los valores que se tutelan en la Constitución, por temas de financiamiento, por temas de acceso a radio y televisión, por temas de violencia, por temas de compra y coacción, en fin, lo que fuere. Porque, pues bueno, lo que se puede advertir es que pues, son procesos muy complejos, en donde no es únicamente una suma o una confrontación entre el candidato A y el candidato B, sino que está detrás de todo eso. Pues están los ciudadanos que participaron en las casillas, los ciudadanos que votaron, la ciudadanía que estuvo integrando las mesas directivas, estuvo toda la operación por parte de los consejos distritales, municipales, etcétera. Y entonces, pues no es algo menor que se pueda resumir solamente en esto. Es por eso necesario hacer este análisis para ver si efectivamente es admisible o fue, utilizando el neologismo, la determinancia o el carácter determinante, lo que nos permite advertir de todos estos cruces que se hacen transversales, verticales, si fue cuantitativa, cualitativamente. Entonces, sí, la construcción ha caminado en el sentido de encarecerlas. Será también este caso, en el supuesto de las redes sociales, con todas las complejidades que existen para determinar quién es el dueño del dominio, quién tiene la posesión del dominio, de dónde provino el mensaje, si se pagó o no, y pues bueno, pues entiendo que unos están en California, otros en Irlanda, y pues no me extrañaría que después algunos estén por ahí en Samoa Oriental, las sedes, ¿no? Y con todas las complejidades. Pero bueno, hacernos cargo también de que tenemos la posibilidad de que no todo tiene que ser pruebas directas. Puede ser a través de inferencias, donde se puedan hacer estas articulaciones y correlaciones de las pruebas, para decir, oye, pues es que aquí hubo una línea de conducta y quedaron acreditados los extremos, ¿no? Y entonces si me preguntan a alguien, yo lo ilustro así, oye, esto es el cadáver de una persona, pues yo no diría, bueno, es que como nada más tengo la oreja y el pie y el torso, pues te digo que eso no es una persona. Bueno, pues es que imagínate el resto, porque ya tienes parte de la sustancia, y entonces estas inferencias sí las podemos hacer, y tienen los partidos políticos, tienen la ciudadanía, pues ese deber de acompañar, caray. O sea, he visto también asuntos en donde, por ejemplo, no está el acta de escrutinio y cómputo, y empiezan a requerirla a los partidos, y los partidos no las tienen tampoco, y entonces ahí aporta las actas. Pues bueno, son asuntos que se han resuelto. Pues oye, fíjate que hay un cartel que estaba todavía fuera de donde estaba la mesa directiva de casilla, y pues con eso salimos, ¿no? Porque, pues en fin, pero esta forma a veces también mezquina de no acompañar a la autoridad en los procesos y pensar que es más bien una cuestión de A y B, no es tampoco así, ¿no? Entonces, de ahí que tengamos nosotros, yo también pensaría en estas cuestiones de las problemáticas probatorias, en una judicatura activa que echa mano de sus facultades directivas en el proceso. Y entonces estamos requiriendo informes, documentos,
tenemos esa perspicacia para saber dónde están las cosas, y también las cargas dinámicas. No, bueno, es que no es que usted quiera, es que usted está obligado a ofrecerla como partido político. Y bueno, pero pues ya tenemos esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, las encuestas, ¿qué se dijo? Las encuestas es la joya de la corona y es el tesoro mejor custodiado del sistema democrático nacional. Inaccesible. Cuando es una cuestión, pues no es una cuestión menor, es que nada más lo que interesa saber es de cómo surgieron estas candidaturas. Nada más. No es un secreto de Estado, porque además, si fuera eso, pues ahí están los temas, los papeles del Congreso o los papeles del Pentágono, ¿no? Por ejemplo, el caso Watergate o los, en fin, estos casos paradigmáticos del constitucionalismo de los Estados Unidos. Pero bueno, aquí en México lo que tenemos es que son secretos. Es documentación interna del partido y resultan inaccesibles. Habría a lo mejor que revisar estas cuestiones. Y en cuanto al rediseño del modelo, finalmente, para terminar, pues nos preguntan si sería factible jurídica y operativamente delegar estas facultades de fiscalización en los soples. Ya la maestra se había pronunciado un poco al respecto, pero no sé si hay alguna otra opinión. Adelante. No, solo justo quería decir que creo que no es adecuado, ¿no? Lo había comentado en la exposición por cuestiones operativas, pero además también reiterando el tema de, en realidad, hay que rediseñar el modelo de fiscalización, ¿no? O sea, tener más manos y más ojos no nos va a resolver el problema de la simulación en la fiscalización, sino buscar en un método que use otro tipo de herramientas para poder detectar en dónde pueden estar los problemas, por lo menos del dinero bancarizado, ¿no? Que es un poco lo más sencillo no sencillo, pero lo más accesible para hacer, y después, pues, del dinero que es el flujo de efectivo que también se da en las campañas electorales. Sí, magistrado. Gracias. Brevemente, yo también estimo que este modelo de fiscalización que se diseñó y que es muy robusto, ya no sería, aun cuando está previsto que se puede delegar en auxilio algunos soples, los soples la mayoría han desmontado esas áreas de fiscalización que tenían. Entonces sería construir de nueva cuenta ese aparato, y me parece que es totalmente inviable. Y por supuesto que vamos a tener ya los tenemos, problemas en materia de fiscalización, con el tema del retiro de candidaturas. Pero bueno, pues es que son las normas que estableció el constituyente y el legislador, y aquí, digamos, lo que tenemos de frente, aparentemente, es ya una definición de una autoridad administrativa electoral dispuesta a aplicar la ley en términos literales, y estamos ansiosos de esperar cómo lo va a visualizar la instancia máxima jurisdiccional en este país, que para mí es definitorio, ¿no? O sea, sí es definitorio de lo que va a pasar de aquí en adelante en estos modelos. Yo he sido crítico, lo he dicho, de que a través de la interpretación de la Sala Superior se hayan flexibilizado algunos aspectos, como la presentación extemporánea de los informes, y que esto no dé ciertas consecuencias previstas en la ley, porque desde mi punto de vista, esto sí termina siendo un obstáculo, no solo al ejercicio de las atribuciones oportunas de la autoridad, y también tiene un impacto no disuasivo, sino un impacto corruptor en la rendición de cuentas de las candidaturas. Ciertamente hay que tener buena fe. El tema es que reforma que se implementa, reforma que buscan darle a la vuelta, y así en materia de comunicación política, inmediatamente hicieron sus informes de labores, su propaganda gubernamental personalizada y oculta. Entonces, yo creo que estamos en un punto de quiebre
importantísimo en el país, y yo terminaría diciendo que nuestras instituciones están llamadas o a defender el Estado de Derecho o a permitir y ser mucho más permeables con la contienda política. Y se vale ser más liberal desde las instituciones y no estar de acuerdo con el modelo normativo que impera. Pero para eso también se tienen atribuciones para declarar inconstitucionales algunas reglas o algunos actos de aplicación de esas reglas. Magistrado. Sí. Estamos en el ámbito de las sanciones. Y si se piensa desde esa perspectiva, el magistrado Maitret ya apunta a una vía de solución. Lo que tendríamos que plantearnos entonces, y esto es control oficioso de los órganos jurisdiccionales, si las sanciones resultan idóneas, necesarias y proporcionales. Entonces, tiene un efecto también drástico. Y yo creo que las mejores soluciones vienen desde la prevención, y es muy sencillo decirlo, lo admito, y no todo es como el juez Drácula, ¿no? Entre más absoluta sea la sanción, pues entonces todo el mundo va a entender. No, pues es una cuestión que tendrá que ser materia de decisión, hasta dónde estos aspectos, y si efectivamente se trata de una omisión o bien se trata de una presentación extemporánea, y de quién es fundamentalmente la obligación del partido político, de las candidaturas, o es una cuestión en donde están involucrados los dos, y cómo se debe corregir esta situación, y cuál resulta la más efectiva. Por ejemplo, ahí está alguien un partido político que tuvo problemas con lo del el padrón, y bueno, pues la sanción que se le impuso, ¿no? y en esta hora. Pero bueno, pues son cuestiones en donde el andar nos va a dar estas líneas de solución. La experiencia se trata de un proceso en construcción, y también, efectivamente, pues, son nuevas estrategias las que se están utilizando. Y yo lo que siempre he reconocido, pues es todo lo que es el marketing político, pues implica avanzar sobre algo novedoso, y el problema es ver si esto novedoso pues no está lindando o sobrepasando esos límites, y habrá que verlo. Y en el caso, por ejemplo, lo que se menciona de las redes sociales, pues habría que tener presente la cuestión de las autorías, los costos de producción, y si se trata de propaganda pagada, y bueno, porque pues no, a veces se sube un video y pues esto no es nada más algo que se hizo con el teléfono, hay muchas cosas detrás, una gran producción y quienes están participando. Pero bueno, pues es un proceso inacabado, que sí tiene deficiencias. Se han advertido varias y yo las comparto, prácticamente todas las que se han señalado por la maestra Nadia y el magistrado Maitret. Muchísimas gracias, magistrado. No sé si quieran hacer alguna participación final. Yo entiendo que pues en estas participaciones ya han ido, ¿no?, exponiendo sus conclusiones, pero si hay alguna última cosa que decir, pues como se dice, ¿no? Se dice ahora o se calla para siempre. Magistrado Maitret. Muy brevemente, y creo que déjenme retomar dos puntos que ya pusieron sobre la mesa tanto la maestra Nadia como el magistrado Silva. Hoy se publica una encuesta sobre el índice de confianza de la sociedad con el tribunal y con el INE, y están en un rango de mayor, de mayor confianza que de desconfianza. Y esto creo que es algo bien importante de cara al proceso electoral. La ciudadanía confía en el Instituto Nacional Electoral y en el tribunal, dos baluartes de la democracia, y yo en este punto creo que esa percepción a la que se refería Nadia genera un compromiso muy fuerte a ambas instituciones de congruencia y consistencia de lo que van a ir resolviendo, para que los casos que sean iguales, similares, sigan
ese esquema. Donde se pierde uno en las confianzas es cuando un caso idéntico lo empezamos a resolver de manera diferente. Entonces, yo con eso concluiría, agradeciendo desde luego a Juan Carlos, a Nadia, a ti, Wendy, y a nuestras personas que nos siguen, que sigamos confiando en nuestras instituciones. Son históricamente quienes han dado mucho sentido a las reglas democráticas. Gracias a ellas y a sus actuaciones imparciales y objetivas es que se han dado procesos de alternancia pacífica en este país, y es algo que no debemos perder y que más allá de eso debemos cuidar. Gracias. Muchas gracias, magistrado. No sé, sí, magistrado. Sí, efectivamente, coincido en esta cuestión de que pues impere la institucionalidad. Esto cursa desde por todos los actores políticos en este sistema de reglas que ellos mismos se han dado, estas instituciones que han generado y las mismas que permitieron las alternancias en todos los momentos, no tanto que lo permitieron, sino que lo acompañaron, pues efectivamente se puede traducir esto también no en imposturas ni en políticas simbólicas, sino a través de lo que implica una convicción sincera. Estoy cierto de que lo que este país necesita no son tanto árbitros ni tribunales, sino que los procesos se lleven con regularidad y donde los resultados sean aceptados por quienes están participando y que pueda confiarse el desarrollo de los mismos a través de las representaciones, los observadores, la integración de las casillas, y que no encuentre después que, pues bueno, como finalmente no me favoreció el resultado, pues descalifico todo el proceso, todas las instituciones, y entonces todos son malos. No, pues creo que la responsabilidad de los auténticos demócratas es precisamente reconocer lo que existe y acompañarlo. No creo que sea a través de las descalificaciones, y esto implica una actuación moderada, prudente, donde se pueda caracterizar por ser un símbolo de unión y no de confrontación entre los buenos y los malos, y los que quieren avanzar y los que no quieren avanzar. No creo que las cosas vayan así, y también hacernos cargo de que los procesos, los medios de impugnación y la actuación de la autoridad administrativa no puede guiarse a través de percepciones sociales ni de juicios mediáticos. No puede ser de ninguna forma. Es la ley de lo que se tiene en el expediente, y en efecto también admito que en ocasiones se tiene que valorar el contexto. Por ejemplo, en los casos de violencia política contra las mujeres, sí, una expresión que en una sociedad democrática muy avanzada, Suiza, en fin, tiene una connotación distinta a la que puede tener en otra latitud, porque el contexto en el que te ubicas, contexto normativo y fáctico, pues es de desigualdad. Entonces, pues esa expresión tiene otro significado, otros alcances. Eso es lo que tenemos que hacer, que no implica modular nuestras decisiones por criterios de popularidad, ¿no? Bueno, pues déjenme ver, preguntarle a Consulta Mitofsky cómo están las cosas para saber cómo se tiene que resolver eso. Pues no, pues entonces se desplaza el polo de decisión a otro ámbito, y creo que las cosas no son así. Muchísimas gracias, magistrado. Pues bueno, yo la verdad ya no tengo mucho más que abonar, coincido plenamente con mis compañeros de mesa. Yo solamente resaltaría el aspecto que comentó el magistrado Silva Adaya sobre la prevención, ¿no? Y yo creo que la prevención, en realidad, para evitar todo este tipo de conductas irregulares que ya estamos comentando, ¿no? Se puede dar a través de la educación cívica. Creo que es muy importante que las autoridades electorales apuesten más hacia
la educación cívica para justamente cambiar los valores que se tienen en la población, ¿no? Y que infringir la ley o buscar la manera de cómo darle vuelta a la ley no sea ahora el valor máximo entre los actores políticos. Entonces creo que en ese rubro hay mucho todavía que trabajar de las autoridades electorales y es la manera, desde mi punto de vista, de prevenir y de hacer cambios relevantes en estos problemas que hemos platicado el día de hoy. Y muchas gracias por la invitación y gracias a mis compañeros por la compañía y por la retroalimentación. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, magistrados. Pues creo que han quedado expuestos sobre la mesa muchos temas que va a ser importante seguirlos a lo largo de este proceso electoral. Desde luego, el camino hacia la democracia en México ha sido un camino sinuoso, pero no debemos perder de vista que para preservar la democracia hay que mantener vivo el valor de nuestras instituciones. Y por ahí, pues por ese camino es por el que tenemos que andar. Muchas gracias por la participación, muchas gracias al público que nos siguió a través de nuestras redes. Los esperamos en los siguientes eventos de la Escuela Judicial Electoral. Buena tarde. Buena tarde, gracias.